o de padecimientos, ¿no? Una definición que se ha ido acotando, digamos, sin embargo, no cambia como desde el núcleo en donde se nos muestra que este estado completo de bienestar no solamente implica lo biológico y lo anatómico, fisiológico, sino una serie de elementos psicosociales que se requiere em, tomar en cuenta para saber cómo vamos logrando ese estado de bienestar, esa salud en la población y además individualmente en cada persona. Y por otro lado, el género, pues recordar, si es que han hablado de esto en las dos sesiones anteriores de esta semana de activismo o en algunas de sus materias, pues que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, como lo enunciaba muy claramente John Scott desde 1985, y además es una forma primaria de relaciones de poder, dado que, pues desde los estudios feministas académicos, principalmente de inicio en Europa y en Estados Unidos, en Europa básicamente en Inglaterra, en Francia, por supuesto, y algunas autoras italianas, y desde la escuela anglosajona y norteamericana, pues establece justo en estas relaciones sociales esta jerarquía a partir de un sistema patriarcal, vamos a decir, que coloca como la supremacía o en la parte superior de esa jerarquía a lo masculino y a lo referente a lo que en una sociedad se legitima y se demanda y se mandata como un deber ser masculino, un deber ser de del hombre en esa sociedad, ¿no? Y por otro lado, pues deja en la parte inferior a lo femenino y lo que quiera decir en la sociedad con sus mandatos específicos sobre la feminidad, o sobre el ser mujer, ¿no? Y me refiero a mandatos sociales tal cual, a lo que socialmente se construye históricamente y se enfatiza en cómo debe ser una mujer en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de salud, también nos podemos preguntar pues la salud de quién, a quién involucra en este concepto de salud. Bueno, pues entonces pensaríamos que a todas las personas desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, o inclusive todo lo que tenga que ver con este tema de la posibilidad de perder la salud, ¿no? Entonces, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier origen étnico, de cualquier raza, incluso de cualquier posición socioeconómica o de cualquier nivel educativo o aún sin educación, o cualquier persona con cualquier fe religiosa o sin fe religiosa, cualquier persona con cualquier identidad u orientación sexual y cualquier persona con un sexo biológico supuestamente específico en un sistema binario que define a un sistema, a un aparato reproductivo dividido en dos componentes, ¿no? El aparato reproductivo y que sería el sexo masculino o del hombre y el aparato reproductivo que sería pues el sexo femenino o de la mujer. Y en ese sentido también cualquier persona con cualquier otra condición humana, social, cultural, económica, política, como puede ser una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad física, etcétera. O sea, la salud de todas las personas. Y como verán, esto implica una diversidad de condiciones, pero dentro de esas condiciones tenemos que el género como sistema de producción sociocultural histórica de un deber ser hombre y deber ser mujer en una sociedad determinada, pues está cruzando justamente o estaría cruzado con estos otros ejes que para cada tema pudiéramos hacer un análisis y mirar que se vuelve un eje de desigualdad social, ¿no? No es lo mismo una niña de 10 años que una mujer de 15, que una mujer de 30, además en un ámbito urbano o lo mismo, pero con la diferencia de una niña o una adolescente o una mujer en el ámbito rural o en su caso con una religión musulmana o en su caso diferente con una eh, sin religión, me explico, hay estos cruces que determinan también pues la forma en que vivimos y en que tenemos o no tenemos salud. Y en ese sentido también preguntarnos entonces, ¿y cómo? O sea, ¿cómo el género tiene que ver con la salud?
Si el género es una construcción social de la diferencia sexual, una construcción histórica, podemos ver que si tomamos en cuenta las prácticas y mandatos sociales que precisamente establecen un deber ser sobre esa diferencia sexual, construida también históricamente en la modernidad, entonces hay una serie de mandatos y prácticas y roles estereotipados para hombres o para mujeres en cada sociedad, ¿no? Y también si consideramos las ideas de género y las, mejor dicho, las identidades de género, es decir, cómo las personas nos podemos conformar y definir si somos mujer o soy hombre o soy, qué soy, a lo mejor fuera de ese binarismo, también hay quien se constituye con una identidad de género, pues entonces habría que mirar que hay un constructo social y ese constructo personal histórico que conlleva también a una forma de vivir la salud o, en su caso, la enfermedad. También el género tendríamos que ver, analizar cómo impacta estas prácticas y estos mandatos sociales de este sistema de valores y de mandatos de género, precisamente en la forma de enfermarnos o en la forma de cuidarnos para nuestra salud, o también, ¿por qué no?, en su caso, de descuidarnos. En interseccionalidad, precisamente por ese cruce que les mencioné, con ejes de desigualdad social también. Y de ahí que vale la pena mencionar muy rápidamente que en el tiempo esta consideración de que la salud es un elemento, un determinante social, dice la Organización Mundial de la Salud, en consenso con las y los expertos que estudian la salud en el mundo entero desde la creación de la OMS, pues entonces vemos que tenemos una serie de momentos históricos desde la década de los 80s y 90s, cuando empezamos a hablar de la salud como, vemos documentos internacionales como la Carta de Ottawa o también la Declaración de Yakarta o también las conferencias y sus pactos y planes y declaraciones como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Egipto en 1994 y de la mujer en Beijing de 1995, que incorporan el tema de que la salud es un derecho humano que además tendría que ser librado y logrado para poder ejercerlo en condiciones de igualdad de género, que es, o de igualdad en general, quiero decir primero, que es otro gran derecho humano, un gran derecho humano, pilar de todos los otros derechos también. Entonces, si hablamos de género, pues entonces vemos que justo desde esas décadas se enuncia esta vinculación entre la necesidad de tener condiciones para el ejercicio, condiciones igualitarias para el ejercicio del derecho a la salud y a la protección de la salud, como dice nuestra Constitución, pues vemos que también precisamente en los 90s y en 2001 y 2003 y 2005, como fechas muy importantes porque justo consuman y consensan y muestran públicamente, tanto internacionalmente como en nuestro país, esta necesidad de mirar que la salud tiene implicaciones en función del contexto de género de las personas. De hecho, pues en 2005, la OMS, en su Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, reconoce al género como una de esas varias determinantes estructurales de la salud, es decir, la condición de género entonces está implicando o está impactando en la salud de la población. Y en México tenemos estas políticas y estos centros y estos espacios institucionales, públicos, que justo se dieron a la tarea de trabajar y de plantear cómo empezar a estudiar y a entender y abordar la salud con perspectiva de género. Entonces, desde ese contexto histórico, podemos ubicar en resumen como como 4 elementos fundamentales para ver la perspectiva de género en la salud junto con el derecho a la igualdad. Por un lado, algo que es como fundamental en primer lugar es que hay que identificar esas diferencias en salud desagregadas por sexo. ¿Por qué desagregadas por sexo? Porque de alguna manera también tenemos la implicación de lo que la fisiología y los estudios anatómicos y fisiológicos han mostrado en términos de diferencias no solo cromosómicas, sino también metabólicas entre cuerpos con un sexo o con el otro, de acuerdo a este modelo binario sí biológico ahorita, ¿no? Sí quiero enfatizar en esa parte. Y de allí
también identificar cuáles diferencias hay que no están determinadas directamente por ese aspecto biológico. Esto nos ayuda a visibilizar inequidades precisamente, nos ayuda a mirar dónde, si no depende de lo biológico, estaría dependiendo de condiciones socioeconómicas y también culturales que pueden tener que ver con varios de los determinantes sociales de la salud, como la clase social, como el nivel educativo, pero también como el género precisamente. En todas las clases sociales, en todas las etnias, en todas las religiones, en todas las edades, tenemos grupos de hombres y mujeres, tenemos grupos de otras personas que se identifican de otra manera, pero tendríamos que mirar, ir haciendo el análisis paso a paso, para que posteriormente veamos entonces y analicemos de qué manera el género estaría impactando o influyendo para un determinado estado de salud de las mujeres o de los hombres o de un grupo importante o de un grupo más que importante, un grupo específico con cierta condición social y biológica de relevancia, como por ejemplo el tema de la salud materna en mujeres embarazadas o en mujeres durante su embarazo, su parto y su puerperio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en un cuarto momento, pues la opción es que luego de ver este análisis se planteen alternativas de abordaje y de solución hacia la igualdad en salud, precisamente como se buscó realizar en estos primeros programas de Mujer y Salud o de programas de política pública del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para poder mirar algunos de los temas de salud pública. En su momento se quisieron observar todos y vemos pues hoy día que tendríamos que mirar y cuestionarnos cuáles son los que están observándose y atendiéndose con perspectiva de género. Y para ello, bueno, pues tenemos algunos ejemplos para pensar en esto que les comentaba yo como indispensable en términos de estas grandes cifras y de esta gran información de salud pública, independientemente de que también tuviera que implementarse, digamos, una forma de perspectiva de género a la hora de atender individualmente a una persona, porque hay que considerar que esa persona tiene una historia, precisamente desde su propia identidad de género o desde su propia identidad y persona, aunque sea no binaria su identidad, aunque no necesariamente se identifique directamente como mujer o como hombre, ¿ok? Pero sí en este sentido voy a concentrarme en mostrar 3 ejemplos de salud pública, porque pues es como estos datos y esta gran necesidad de la población en general y son datos de los cuales las políticas de salud pública en un país como México se tendrían que mirar y entonces desde la perspectiva de género al mismo tiempo considerar para ver a partir de esa desagregación por sexo de los datos que se puede hacer, porque en México fue uno de los primeros países que en 2003 en América Latina tuvo información en salud que se podía desagregar por sexo. El problema es que no se usaba, o no se usaba tanto, o no se usa tanto. Afortunadamente, cada vez más se está usando la información desagregada por sexo y eso nos permite mirar y además mostrar la necesidad de mirar otras categorías justo de las personas que no se identifican con un sexo o con el otro o de alguna manera no tienen una identidad de género en este modelo binario. Pero de cualquier modo, en los 3 casos, digamos, son personas que están en este contexto sociocultural de género y que derivado de ello también pueden vivir o han vivido o hemos vivido discriminaciones en razón de género en el ámbito de nuestra salud, entre otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues por un lado, insisto en este tema de la segregación de los datos por sexo y hoy día también por etnia en México tenemos esa posibilidad. Luego, considerar quiénes no se identifican en esa clasificación binaria también para tener otro tema ahí a analizar, pues que tiene que ver con las condiciones de esas personas, también en el sistema de género que está en nuestra sociedad, por supuesto, y luego también identificar cómo influye el género en esas diferencias por sexo para plantear las soluciones, ¿no? Entonces, un dato fundamental, por ejemplo, para empezar a mirar esto y cómo la diferencia de la desagregación por sexo nos muestra retos distintos a cuando lo vemos todo junto, pues es el tema, por ejemplo, de las causas de mortalidad en México.
Hasta ahorita, pues la información de las más recientes, pues es esta parte de la mortalidad de 2017 que nos muestra el Instituto Nacional de las Mujeres en su publicación Hombres y Mujeres en México 2019. Y claro, aquí hablamos en esta gráfica de un porcentaje respecto al total de defunciones de cada sexo. No estamos hablando aquí de tasas. Y pues desde la salud pública es muy importante tener las medidas en tasas de mortalidad para que sean comparables, puesto que siempre debemos considerar tanto la cantidad de mujeres como la cantidad de hombres en relación a este análisis desagregado por sexo, para mirar qué tan, em, digamos, relevante en términos de cantidad y de tasa para la población, qué tan relevante es una enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades del corazón, en este caso, o la diabetes mellitus, o los tumores malignos, o las enfermedades cerebrovasculares, que son las primeras 4 causas de muerte en hombres y mujeres en México, con la diferencia de que en algunos casos hay mayor porcentaje en mujeres, de hecho, en los 4 primeros casos así lo podemos hacer notar, que en los hombres. Sin embargo, habría que mirar esta información, como les digo, también por tasas. De todas maneras, en el caso de los porcentajes, pues estamos hablando de número de personas y que conforman esos porcentajes y recordemos que desde el marco de los derechos humanos, cada persona tiene una dignidad humana que la iguala a cada una de las personas que estamos en esta sala o a cada uno de las y los médicos que trabajan para la salud de las personas o a cada una de las personas profesionistas de la salud que atiende personas. O sea, en dignidad humana y en derechos humanos somos iguales. Ahí es donde está ese punto de cuestionamiento para decir, bueno, ¿qué quiere decir entonces que tengamos esos porcentajes de mortalidad y cómo podríamos analizarlos desde la perspectiva de género? Y ahora, en relación a las tasas, pues la misma pregunta, o sea, ¿por qué, por ejemplo, en enfermedad en cardiopatía isquémica, tenemos una tasa mayor en hombres, quiere decir que mueren 94.29 hombres por cada 100,000 habitantes, en cambio en mujeres 71.20 mujeres por cada 100,000 habitantes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los hombres mueren más de cardiopatía isquémica? Pero desde la perspectiva de género es también considerar qué hay en torno a ese contexto de mandatos socioculturales de la masculinidad que conlleva que lleguemos a esto. Claro que hay estudios de anatomía y fisiología y hay especialistas que nos dicen, pues, que hay alguna consideración, algún elemento que tiene que ver con la constitución física, fisiológica, metabólica, por supuesto que sí, pero también hay estudios que muestran que de todas maneras el contexto de género y los mandatos socioculturales de género, pues van limitando el acceso a la salud, la identificación de un malestar, el hecho de que haya más hombres que mujeres llegando a los servicios de salud antes de la pandemia, a los servicios de urgencias, a los hospitales, a los servicios de salud de segundo nivel, implica también elementos de género si pensamos, pues, ¿por qué se tardan tanto en ir al médico? ¿Por qué ya van cuando están de gravedad a las urgencias los hombres? O en el caso de las mujeres, ¿por qué está pasando, por ejemplo, pues que hay, por ejemplo, por acá podemos ver em, menos cantidad de cardiopatía isquémica, les decía yo, 71.20 mujeres por cada 100,000 habitantes, pero ¿qué estará pasando en el trato desde la perspectiva de género cuando llega una mujer tal vez ya con un problema de cardiopatía isquémica y no es diagnosticada a tiempo? Por alguna razón, por ejemplo, en el caso de de enfermedades del corazón de las mujeres, pues resulta que hay estudios que han mostrado, como algunos que ha hecho Edith Gastelum, la doctora Edith Gastelum, cardióloga, primera mujer presidenta de la Asociación Mexicana de Cardiología, pues por alguna razón llega la mujer con un malestar o con un problema de cardiopatía y pues no necesariamente es estudiada inmediatamente por parte de ese problema. Parece que está muy asociado en el ámbito médico que las cardiopatías se dan más en hombres y como tienen más riesgo a morir o al menos mayor tasa de mortalidad en el caso de lo que estoy representando en estos datos de México, por ejemplo, pues entonces
desde esa reproducción de los mandatos de género, parece que en el ámbito de la salud, pues hay una mayor atención y principal atención a los hombres con cardiopatías. Entonces vean cómo de alguna manera también la construcción de género, y puede haber datos, insisto, científicos, biológicos, fisiológicos, de situaciones que tienen que ver con lo biológico, sí, pero también habría que mirar el otro contexto de género que posibilita que las mujeres a lo mejor no sean igualmente atendidas o a lo mejor no haya los mismos productos, medicamentos para atenderles, etcétera, no sean consideradas de la misma manera para ser atendidas, ¿no? Por precisamente por las desigualdades de género, incluso en la concepción del personal de salud. Y luego, entonces, teniendo en cuenta estas preguntas, que yo aquí no nos da tiempo de dar muchas respuestas, pero creo que sí de hacer muchas preguntas que son las que son el reto de que vayamos y podamos investigar para contestar, pues podemos ver, por ejemplo, esta gráfica sobre la prevalencia del sobrepeso y obesidad, pues que sabemos que es una condición que los estudios en salud pública han mostrado que está pues muy relacionada con el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o como la hipertensión o como la cardiopatía isquémica o este tipo de problemáticas también cardiovasculares. Y entonces vemos como en una encuesta, como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, es una encuesta bastante seria, bastante importante para nuestro país y que estamos en espera de que se haga la nueva encuesta, ¿no? De que se asignen recursos para ella, pero pues ahorita la que tenemos es la de 2016 y vemos cómo, de alguna manera, comparando el caso de lo sucedido en las mujeres y los hombres, pues hay algunos cambios precisamente en relación a una digamos, una mayor, una mayor concentración de obesidad en el caso de las mujeres, comparando los datos desde 2012 a 2016. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué está pasando. Desde la perspectiva de género, por ejemplo, en relación a lo que las mujeres hacen, a los mandatos tradicionales y roles de género, en relación, por ejemplo, pues a que las mujeres son las encargadas del cuidado de los hijos, del trabajo doméstico, de este trabajo no remunerado. ¿Qué está pasando? Que las mujeres no se dan tiempo y no tienen tiempo y no están educadas para tener tiempo para cuidarse a sí mismas. Y en ese sentido, pues muchas postergan su horario de comida, comen cualquier cosa, comen las sobras, comen rápido, no pueden, no hacen ejercicio. Estoy hablando como de la población en general. Tendríamos que mirar, obviamente, qué pasa en ciertos sectores de la población. A lo mejor en sectores de mujeres universitarias, urbanas, encontramos que hay una mayor práctica de ejercicio, pues por salud también, o también encontramos que hay una mayor autocuidado por la apariencia física, también derivada de los roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces son como preguntas que vale la pena hacernos cuando vemos estas diferencias en los datos. Otro ejemplo sería también tomado de la encuesta nacional de nutrición, es el tema de la diabetes, por ejemplo, la prevalencia de diabetes con diagnóstico médico previo a la encuesta, ¿no? Y desagregando por los datos por sexo, pues vemos cómo en 2016, bueno, pues desde la encuesta primera de 2006 que se hizo en este tema de salud y nutrición, pues ha habido poco a poco un aumento en ambos casos, pero vean cómo en el caso de las mujeres, o sea, tanto en hombres como en mujeres, y en el total de la población más o menos, pero vean cómo en el caso de las mujeres el incremento a 2016 fue mucho mayor. Yo me pregunto actualmente, y es una duda, una curiosidad pues investigativa que tengo de saber qué pasará después cuando midamos la salud y la nutrición post pandemia, digamos en 2022, 21, 22, qué va a pasar en todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, donde por la pandemia precisamente y por las condiciones de confinamiento, muchas mujeres han tenido que cargar aún más con mayor trabajo no remunerado, con mayor trabajo de cuidados, ajá, y con menos tiempo para el autocuidado, ¿no? Y también con menos recursos, muchas de ellas, para poder comprar una dieta balanceada. Y el ejemplo 3, por ejemplo, en este caso, pues el que tiene que ver, si bien no es una enfermedad biológica,
sí tiene que ver con la condición de género y estoy hablando del maltrato y las violencias de género. Por un lado, como usuarias en los servicios de salud, puede ser que también como usuarios, pero eso está mucho menos medido, mucho menos estudiado en el caso de los hombres, y no porque no nos importe o porque no tenga importancia, ojo, sino porque a mayor cantidad de casos y problemas en relación con la violencia institucional, en este caso, sobre todo la violencia obstétrica, me estoy refiriendo, pues está más referida obviamente al tema de la salud de las mujeres, pero han sido incluso algunas de sus parejas las que denuncian estas violencias obstétricas también, ¿no? Y también estoy refiriéndome a las víctimas de violencias de género, como víctimas de violencia de pareja, familiar, sexual, etcétera. Entonces, estoy apurando por el tiempo, ya vi la hora. Entonces, muy rápido nada más mencionar que en el caso de la violencia obstétrica, por ejemplo, entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrieron algún tipo de maltrato por parte pues del personal o de el personal que las atendió, personal cualquiera del personal de la institución de salud, ¿no? Y además, pues con prácticas como, por ejemplo, ya sea a través de maltrato verbal o físico o cesáreas injustificadas, pues prácticas como la humillación y el abuso verbal, estos regaños que escuchamos que han sido a veces comunes en algunos espacios públicos de atención a la salud de las mujeres durante el parto, en el puerperio, este tema de procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo y ni preguntarle a la mujer o para realizar una cesárea para que rápido salga y hacer la otra y hacer la otra o para cuando el médico o la médica se va a un hospital privado a atender a sus pacientes en el ámbito privado y deja solo el servicio en el ámbito público, la detención de las mujeres o de los recién nacidos en el hospital por no poder pagar su cuenta, en el caso del Seguro Popular, por ejemplo, o en el caso de algunos privados también, etcétera, ¿no? Son algunos ejemplos. Y en el caso de la violencia y el tema del maltrato y la violencia de género como víctimas de violencia de género, solo traigo estos datos en relación con la violencia contra las mujeres de 15 años y más, ejercida por su actual o su última pareja en el momento en que se levantó la encuesta, la Endire 2016, que es otra gran encuesta nacional que también estamos esperando que sí se haga en la siguiente para tener estos datos que nos permiten ver cómo se mueve y cómo ha podido ir en incremento en algún momento. Como podemos verlo aquí, la violencia física, y llamo la atención sobre la física porque es justo pues una de las violencias importantes que lleva a las mujeres a los servicios de salud a urgencias o incluso a llamar, como está pasando hoy día, a los refugios, a algún lugar para pedir auxilio e irse y salirse corriendo en la casa porque teme por su vida, porque su pareja la ha estado golpeando y teme por su vida, ¿no? Y la ha estado amenazando. Entonces vean cómo en 2016 se levanta el dato, ¿no? Se aumenta el dato de violencia física también. Entonces, bueno, son ejemplos muy rápidos, muy acotados, precisamente para mirar cómo desde la perspectiva de género podemos hacernos preguntas sobre retos a considerar para poder atender a las personas, considerando este contexto de los mandatos y los roles y estereotipos impuestos en la sociedad sobre el deber ser de la mujer y el hombre que también impactan al estado de salud de las personas, tanto en el riesgo de sufrir alguna enfermedad como el riesgo, perdón, las condiciones de búsqueda de atención a la salud, el acceso a los servicios y el trato y la calidad de la atención. Que aquí, pues esta ya es una de las conclusiones que podríamos decir, ¿no? Hay que mirar que sí está impactando, hay que documentar, se han documentado muchas cosas, por ahí está una autora que se llama María Teresa Ruiz Cantero de la Universidad de Alicante. Es una gran salubrista y una gran médica, estudiosa de la salud con perspectiva de género. Se las recomiendo muchísimo. Y en segundo lugar, una segunda conclusión que podríamos decir en esta plática rápida, pequeña, pero puntual, que sí me interesaba que quedara documentado, los datos y la información de la que estamos hablando, pues es que la desigualdad de género también está en la salud. O sea, también la salud es un ámbito de expresión de esa desigualdad, pero también en la atención a la salud, también en la formación del personal de salud y obviamente con la pandemia por COVID-19, pues esta desigualdad también se está incrementando.
Vamos a tener que ver qué resultados hay después de documentar el año pasado y con temas como, por ejemplo, el cáncer de mama, la detección oportuna y la referencia, que es una de las principales, si no es que todavía sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres en edad reproductiva, o simplemente la morbimortalidad por diabetes también, ¿no? En mujeres y hombres, vamos a ver qué va a pasar en este contexto de pandemia, cuál será el impacto en ese sentido. Y tres, pues si la igualdad es un derecho humano, debe promoverse, protegerse, garantizarse y respetarse también en la protección y la atención a la salud. ¿Qué sigue? Bueno, pues entre otras cosas, yo creo que algo muy importante es investigar y conocer la documentación de inequidades que ya se ha dado y de las desigualdades y de las violencias de género en el ámbito de la salud y lo que quede por seguir documentando e investigando, por supuesto. Por eso es muy recomendable que cuando hagan cualquier tipo de trabajo y de estudio que sea con datos de salud o con levantamiento en datos de campo a través de encuestas, cuestionarios, etcétera, o hasta entrevistas, desagreguen la información por sexo y vean qué es lo que resulta. Analicen con perspectiva de género. Y por otro lado, pues capacitar al personal de salud en formación y al profesional también en perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? De nada sirve que sepan perfectamente la fisiología y la anatomía del cuerpo humano si por falta de formación en género y derechos humanos, pues violentan o discriminan o reproducen estas situaciones y estas prácticas de violencia obstétrica, institucional, de género con las y los usuarios de los servicios de salud. Y por último, pues creo yo que algo muy fundamental es no permitir ni un paso atrás en la incorporación de la perspectiva de género en salud en la política pública sanitaria en México. La verdad es que se hizo muchísimo trabajo y hoy día pues no tenemos ni siquiera programas de acción en salud pública como los tuvimos anteriormente, entre otras cosas. Apenas se acaba de publicar, por ejemplo, el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades, que ese es de InMujeres, pero no tenemos ahorita ningún programa de salud pública publicado. Entiendo, hay muchas especialistas desde la perspectiva de género y salud que entendemos que el tema de la pandemia, por supuesto, vino a cambiar todo, a afectar todo y a atrasar todo. Pero la pandemia empezó en 2019 y el gobierno federal, pues ya para principios de 2019 tenía que estar teniendo claramente cuál era su política pública de salud. Entonces son temas pendientes, no digo que no se esté haciendo nada, pero sí me parece importante que le demos seguimiento y que, pues si es la semana de activismo, pues también estemos en el activismo de no permitir ni un paso atrás. Pues muchas gracias por su atención. Yo voy a parar aquí, les dejo aquí mi correo electrónico y pues para escuchar también algunos testimonios pues de algunas situaciones que representan o que han expresado esa posición de haber vivido un momento de desigualdad y de discriminación por razón de género o incluso de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Realmente nos deja, sobre todo, muchas cosas que pensar, en cosas que hacer y, como bien lo dijo, como ni un paso atrás, ¿no? Justamente contemplar todo lo que ya se ha hecho y todo el camino que nos falta por recorrer, ¿no? A continuación vamos a tener una dinámica en donde mi compañera Roxana va a dar lectura a un testimonio y quisiéramos que también pues nos pueda dar su punto de vista, opinión o cómo proceder en dichos casos, ¿no? Entonces, les doy la palabra a Roxana. Muchas gracias. Tenemos el primer testimonio, todos estos testimonios son anónimos. Dice, creo que lo presencié muchas veces. Cuando estaba en el hospital público, casi todas las guardias me podía dar cuenta de comentarios de enfermería. Curiosamente, eran más mujeres que enfermeros. Comentarios como, ay, estas muchachas no saben controlarse. Pero el comentario más marcado que tengo es el de mi residente. La paciente tenía como 19 o 20 años. No era tan chica, pero sí estaba chiquita. El residente le dijo, a ver, abra las piernas, señora, ábralas. La paciente estaba muy nerviosa por el parto, estaba llorando y le repitió, que las abra. Pero con su pareja sí las abre, ¿no? Le realizó el tacto vaginal de manera muy brusca, la paciente se quejaba de dolor y le decía al residente que le dolía. Él respondía, aguántese, mientras continuaba haciendo el tacto de manera brusca.
Bueno, pues definitivamente ojalá y puedan estar viendo cómo se está dando allí en este ejemplo la discriminación y el maltrato y la violencia obstétrica, la violencia de género, porque pareciera que el médico, ese residente que hizo esas prácticas, pues se siente por el poder encima del cuerpo y de la conciencia de la mujer en términos del dolor, del momento que está viviendo y demás, y se siente con el poder para pasar por encima de eso y hacer una práctica, pues que puede ser técnica, médica, que puede estar puesta en las guías clínicas de atención, pero en las guías clínicas y en las normas oficiales mexicanas se establece el respeto a las personas, el respeto a la voluntad de las personas. Entonces, definitivamente en ese caso, pues tendríamos que ver, por eso este asunto de sensibilizar y capacitar en género y derechos humanos, ¿no? Para mí todavía es un gran reto en México que haya materias como la que tenemos en el TEC de Género, Sociedad y Derechos Humanos, ya en el TEC 21 y las que tenemos en TEC 20 de equidad de género precisamente y que contribuyen a que las personas que se están formando en salud, porque se abren para cualquier carrera, puedan, por un lado, formarse en los términos básicos de género y derechos humanos, pero por otro lado sería idóneo totalmente que hubiese una materia obligatoria de estos temas para el personal de formación en salud. Sí, definitivamente. Daremos lectura al segundo testimonio. Si tienen alguna duda o comentario que quieran realizar, los invitamos a escribirlos en el chat para poderle dar su espacio también a las preguntas que puedan tener la audiencia. Pues el segundo testimonio, un día mientras estaba de guardia, eran como las 5 de la tarde, había muchas pacientes, estaba mi residente y mi compañero de guardia. Llegó una paciente que tenía muy poco de dilatación, pero se quejaba de mucho dolor. Cada vez que íbamos a ver cómo iba evolucionando, la paciente se quejaba y decía que ya quería que terminara todo, que se hiciera algo más, que ya no soportaba el dolor. La residente comenzó a contestarle con un tono altanero y grosero, diciéndole que tenía que esperarse. Para la siguiente vez que volvimos a pasar a revisarla, la paciente fue insistente en que tenía mucho dolor y que por favor se hiciera algo, que ya no aguantaba. La residente se desesperó y le gritó: que no, señora, a ver, la voy a revisar. Con un golpe le abrió las piernas y le hizo un tacto muy fuerte y brusco. La paciente incluso gritó de dolor, que le provocó el dolor. Después de eso, regresé con la paciente y comenzó a llorar conmigo, diciéndome que no era justo, que solo por quejarse de dolor le hicieran eso y que ya no quería que la atendiera esa persona, que por favor la atendiera a alguien más. Sí, nuevamente vemos esta forma en que pareciera que desde la formación de esa persona en medicina, pues tiene la autoridad y la potestad de hasta castigar, digamos, a una mujer por sentir y quejarse de dolor, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que ver que, en primer lugar, la mujer tiene derecho a quejarse porque le está doliendo y de pedir ayuda y apoyo al personal, obviamente profesional, que está para eso. Y en segundo lugar, ya sea un personal médico de sector público, de sector privado, tiene la obligación de atenderla y de atenderla con respeto y de atenderla sin necesidad de maltratarla o de hacerle ningún tipo de pues, provocación de mayor dolor, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Tenemos un tercer testimonio antes de proceder a las preguntas. Roxana, por favor, si me puedes apoyar. Un día, mientras me encortaba de guardia en cirugía, estaba en el piso con los 2 adscritos de la tarde. Metimos a quirófano a una paciente de urgencias por una apendicitis complicada y antes de comenzar la cirugía, la residente de anestesiología batalló para intubar a la paciente porque tenía obesidad mórbida y era complicado manipular su vía aérea. La paciente se encontraba sedada y sobre la mesa del quirófano cuando el cirujano se percató de que les había costado la paciente se encontraba sedada y sobre la mesa de quirófano. Cuando el cirujano se percató de que les había costado
trabajo la intubación, le dio 3 golpes al abdomen de la paciente y dijo, ya ves, por estar así de gorda. Después se rió y seguido de las enfermeras que estaban en el quirófano. Claro. Claro, ahí tenemos también este tema reflejado de los estereotipos de género tradicionales en términos de la belleza de la mujer, ¿no? De los cuerpos ideales con cierta forma, con cierto peso. Este tema que desgraciadamente pues sirve pues de abuso de poder, inclusive al punto de hacerlo con una persona que está inconsciente, ¿no? Que no tiene manera de decir, oiga, no me haga eso, o de defenderse, o de hacer algo. Es verdaderamente vergonzoso que tengamos y veamos esos casos. Y además también otro problema que me parece a mí muy importante de atender es que la institución de salud tendría que mirar y a reconocer que esas cosas pasan y que tiene la obligación de impedirlas, porque tiene la obligación de dar un buen servicio si es un espacio privado, pero también si es un espacio privado o público, tiene la obligación de dar un buen servicio ético y con respeto a los derechos humanos, totalmente. Entonces, en ese sentido y desde la perspectiva de género, sí podríamos mirar que se cruzan mucho esos casos, sobre todo en la parte o en los casos de las mujeres, ¿no? El maltrato hacia las mujeres vistas en este contexto de significados sociales como algo o como alguien de menor valor. Y además no se piensa, muchas veces el médico lo hace en automático, porque ese es el contexto de significados que vivimos y que compartimos sociales y que a veces se reproducen sin pensarse. El problema es qué pasa si alguien le hace algún comentario a ese médico que hace ese maltrato, ¿no? Pues la institución médica y el sistema está conformado para reprimir esas críticas y seguir manteniendo el status quo de género y pues también en ese caso de abuso de autoridad, ¿no? De la autoridad profesional de ese que se supone que es el médico cirujano y que parece que su formación le da la autoridad para hacer justo abuso de su autoridad. Y entonces, en ese sentido, pues sí es todo un tema cuando yo he dado clases en la Facultad de Medicina de precisamente servicios de salud con perspectiva de género y me encuentro casos así justo en la formación de los estudiantes y las estudiantes, casos de profesores y profesoras pues de mayor experiencia profesional que lo que hacen es reproducir en el propio salón, en el aula y en la clase, pues este tema de género cuando les dice, a ver, en anatomía, pues los hombres adelante viendo el cuerpo directamente y las mujeres atrás, porque como las mujeres son las que se van a casar, y no van a ejercer su profesión o no se van a especializar, dando por hecho desde ese contexto de género desigual y de este sistema que coloca como en la superioridad a lo masculino y en la inferioridad a lo femenino, pues justo la reproducción de eso y la creencia además de que eso es lo normal. Por eso insisto en que es muy importante la sensibilización y la formación. Ahora, también es cierto que se dan los casos donde hay mucha formación y de todas maneras no sirve de nada, pareciera, ¿no? De alguna manera, pues intentamos como aminorar las posibilidades de que se sigan reproduciendo estos maltratos. Si no hubiera capacitaciones y sensibilizaciones y procesos de negociación, vamos a decir, política para darle cabida a estos temas en las agendas institucionales, pues no tendríamos hoy día una semana de activismos como esta en esta escuela, no tendríamos hoy día las comisiones o coordinaciones de igualdad de género como la que se creó hace un año en la UNAM, el rector la creó, médico, ¿no? Doctor Graue, exdirector en la Facultad de Medicina, un gran médico, un gran directivo en muchas cosas, pero pues tomando conciencia y reconociendo que algo hay que hacer. A lo mejor él no es especialista en temas de género, pero tiene a muchas especialistas en su universidad que justo pues han ido dando pasos. Ahora, yo sí quiero terminar diciendo este comentario que los pasos se van dando así, históricamente también. No es que de un día para otro el director, el presidente del TEC se despierte y diga, ya a partir de hoy quiero que se acabe toda discriminación y desigualdad de género en nuestras escuelas, incluida la de salud. No,
porque es una construcción histórica y entonces históricamente hemos venido dando pasos, pues justo desde quienes nos formamos en el feminismo académico, pero también en el feminismo activista de la calle y también, por supuesto, en la docencia y la investigación rigurosa, o quienes nos formamos en docencia para poder construir conocimiento y conformar a partir de estudios claros y científicos bien documentados como los que hace Rita Sen o los que Gita Sen, perdón, o los que hace María Teresa Ruiz Cantero o los que ha hecho Luz María Moreno Tetlacuilo en la Facultad de Medicina, pues justo documentando estos temas, ¿no? Sí. Pues nos preguntan justamente un poco ligado a los testimonios que por medio del chat, que cuál sería el protocolo que se puede llegar a seguir en caso de ser testigos o víctimas, ¿no? También como fueron estos testimonios de violencia de género en hospitales públicos y si justamente existe un protocolo a seguir para establecer estas denuncias. Sí, bueno, tanto como un protocolo como tal no lo hay, pero sí hay procedimientos de denuncia y queja, pues en la propia unidad tiene que haber un órgano interno de control en donde se pueda establecer una queja. Hemos tenido experiencias en ese sentido, incluso personales, de levantar la queja, pues porque fuimos testigos de un acto de violencia y de discriminación y maltrato hacia una mujer, pero también existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sí requiere de ir y hacer otra vía de queja, pero en casos graves se ha hecho, por supuesto, porque al ser un hospital público, pues es un servicio público. El Estado, según el artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna, pues es el garante y es quien debe de proteger, promover, respetar y garantizar nuestros derechos humanos. Luego, entonces, quien trabaja en instituciones del Estado son parte de esas autoridades estatales obligadas a ese respeto a los derechos humanos y, por tanto, una denuncia en la Comisión Estatal también de Derechos Humanos también se puede hacer. En el caso de hospitales públicos del ámbito federal, pues la denuncia se hace en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y otra vía que pues es una de las vías en donde se ha documentado mucho la violencia obstétrica es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, donde pues no es un tema de una queja en contra de un derecho humano o por un derecho humano violentado, pero sí pues por un trato ya sea técnicamente equivocado u omiso o por algún detalle que el personal de salud haya hecho que la persona considere que no fue correcto en su tratamiento, en su trato, en su atención, pues allí van y hacen las quejas, ¿no? Y entonces la comisión pues busca la manera, como es de arbitraje, es justo ser el árbitro en medio de una negociación de una posible solución. Y bueno, pues por ahí también puede ser una vía. Y por último, pues el órgano interno de control de la Secretaría de Salud Federal, bueno, en cada Secretaría de Salud estatal hay y en la federal, obviamente, en el caso de los hospitales federales y de referencia. Sí, también nos preguntan si nos podría orientar un poco respecto a talleres o capacitaciones que dé justamente pie a podernos involucrar más en capacitarnos pues, para poder tener una perspectiva de derechos humanos y equidad de género en la perspectiva de salud. Bueno, hay espacios públicos, como por ejemplo nos coloca aquí Alicia Franco Dávalos, que bueno que está aquí, en donde nos dice que está trabajando en el estado de Guanajuato, me da muchísimo gusto, talleres de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Son espacios públicos que podemos aprovechar también. Por otro lado, pues la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado varios cursos virtuales desde antes de la pandemia que son muy buenos, se los recomiendo mucho, son gratuitos y también el Instituto Nacional de las Mujeres. Y por otro lado, pues también hay escuelas o centros de espacios de capacitación, yo diría formación incluso académica, por supuesto, en donde de alguna manera se abren algunos espacios en algún momento, pues la propia Facultad de Medicina con su programa de género del área de salud pública
con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, ha abierto diplomados. No es, actualmente no está el diplomado abierto sobre perspectiva de género en salud, en servicios de salud, pero esperaría yo que para agosto se abra, en el semestre agosto-diciembre. Y por otro lado, el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo tuve la oportunidad de ser la facilitadora y coordinadora del curso de posgrado de género y salud ahí en el instituto, en donde justamente cada año en curso de verano, en su programa de actualización en epidemiología y salud pública, mejor dicho al revés, salud pública y epidemiología, el PASPE, pues hacían este curso de género y salud. Pues con motivo de la pandemia se ha movido, se han transformado a cursos virtuales, no se ha abierto todavía el de género y salud, pero por supuesto que es un buen espacio para solicitar algún curso o algún taller en ese sentido. Y por último, pues menciono la formación universitaria, ¿no? Yo me congratulo y me siento muy contenta de ser la autora de la propuesta de la materia de género, sociedad y derechos humanos en el nuevo modelo TEC 21. Y pues la verdad es que me da mucho gusto compartir con ustedes que cada generación que entra al curso, cada semestre, como se imparte esta materia en los primeros 4 semestres, cada vez tenemos más estudiantes mujeres y también cada vez más hombres que eligen la materia. Es una materia optativa, digamos, es una materia de educación general que pueden elegir. Y si bien el primer semestre en 2009 de este nuevo modelo, pues todos los estudiantes, todo el grupo de estudiantes estaba ahí pues por obligación, porque ahí les metieron, pues fue el primer semestre, ¿no? Entonces, órale, donde se acomoden los horarios y todo esto, pero ya para el segundo semestre escuchamos a más estudiantes, insisto, muchas mujeres y algunos más hombres, decir, aquí estoy porque me interesa este tema, porque yo quiero saber más, qué más tenemos que hacer, o qué hay de desigualdad de género, cómo la medimos, cómo la conocemos, y ahí abordamos el ámbito de salud, educación, trabajo y seguridad. Entonces, bueno, pues por allí estamos trabajando en esos temas. Y en el TEC 20, pues estaba la materia de equidad de género, mujeres y sociedad. Y bueno, pues ahí también depende de que pues se pida, los estudiantes de TEC 20 la pidan, las personas directivas de las áreas de humanidades la programen, porque es una materia que programaba humanidades o programa. Entonces, bueno, sí hay cada vez como más opciones, ¿no? Sí, pues muchas gracias, doctora, muy interesante, la verdad. Lamentablemente ya se nos agotó el tiempo, pero queremos darle las gracias por su participación. Le haremos llegar justamente el reconocimiento pues, que se merece, ¿no? Esta charla y justamente para seguir pues con esta semana de activismo y que esperemos que no dure solo una semana, sino que realmente sea solo el recordatorio de que debemos de seguir con estas necesidades y ponerlos en práctica. Al mismo tiempo queremos invitar a todos, nuestra audiencia, a continuar, ¿no? Escuchándonos el día de mañana y el día de viernes todavía nos faltan otras 2 conferencias, entonces son bienvenidos y muchísimas gracias por su tiempo y por estar presentes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto estamos en contacto. Muchas gracias, doctora. Que estén bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bonita tarde a todos. Gracias, doctora. Hasta pronto, bonita tarde. Muchas gracias.